¿vale? Como decía Mariby, me llamo Blanca, soy especialista en adicciones y me gustaría explicaros un poquito qué va a incluir esta presentación online, ¿vale? Que va a incluir una pequeña reseña curricular, a partir de la cual os voy a explicar los diferentes servicios de drogodependencias en los que he trabajado y las características de manera muy breve de cada uno de ellos, ¿vale? Después, un pequeño recorrido súper cortito de los inicios de los tratamientos de las adicciones a la situación actual, acabando por el tratamiento que tenemos en Centro Tempus, con el perfil de pacientes que tenemos y con la sociedad actual que tenemos, las dificultades con las que nos encontramos, y para acabar todo aquello que hemos ido incorporando de terapias de tercera generación para intentar dar el servicio más amplio y más completo a los pacientes, ¿vale? Por último, os he dejado unos cuantos enlaces de interés en los que hay muchos documentos y dosieres de formación, ¿vale? Por si alguno de vosotros quisiera investigar de manera más concreta en alguno de estos puntos, ¿sí? Pues empezaremos un poquito con lo que os decía, ¿no? Con una pequeña reseña curricular en la que me he centrado principalmente en las diferentes unidades de tratamiento de adicciones en las que he podido trabajar, ¿vale? Y os explico cada una de ellas qué función tiene y qué tipo de servicio ofrece, ¿vale? El CAS, como decía Mariby, es Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias. En otras partes de España se llama UCA, Unidad de Conductas Adictivas, y sería como un centro de atención primaria que está en cada uno de los distritos de los diferentes barrios, en este caso de Barcelona o Cataluña o de toda España, pero los que trabajan únicamente en adicciones, ¿vale? En vez de atención primaria general, centrado en adicciones, tiene un equipo multidisciplinar, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatra, enfermería, y combinan visitas individuales que son bastante breves, un poco por la gran población que padece esta enfermedad, y terapias de grupo. Normalmente las terapias de grupo diferencian alcohol y drogas, cosa que en otras unidades no mezclamos, bueno, juntamos, considerando que el alcohol es una droga más, ¿vale? Sí, es legal, pero lo metemos dentro del saco porque además eso ayudará a nivel conceptual después con los pacientes a tener presente que en el tratamiento tienen que unir todas estas drogas y seguir las mismas pautas con todas, ¿vale? A través del CAS hacen las derivaciones al resto de las unidades de tratamiento público, que pueden ser unidades de desintoxicación, que normalmente es en centros hospitalarios, como puede ser un Vallebrón, en los que es un ingreso breve de unos 10 días más o menos, y es para hacer lo que es la desintoxicación. Después el tratamiento de deshabituación, reinserción, ya sería en otras unidades públicas, ¿vale? Caloi Café es un CAS, ¿vale? Pero que tiene otros recursos, dado un poco el perfil de la población que tiene, en el que hay unas duchas y hay un pequeño servicio de cafetería en el que se les ofrece pues, algo calentito y algo para poder comer. Normalmente el servicio de Caloi Café está más orientado en los CAS, en los que también tienen el servicio de venopunción, que no sería un servicio o un tratamiento de consumo cero, sino más bien de prevención de recaídas, en los que nos encontraremos, por tanto, un perfil de pacientes más de exclusión social que normalmente tienen un consumo más de heroína y, por tanto, tienen el programa de mantenimiento con metadona, que sería una sustancia farmacológica, ¿vale? que se les administra para ir disminuyendo o controlando los síndromes de abstinencia de la heroína, bueno, de las opiáceos en general. Después las unidades terapéuticas, que son centros, normalmente están subvencionados, los tiempos de ingreso son bastante largos, son unos 9 meses. Los propios pacientes se encargan del mantenimiento y el cuidado de esta comunidad, y el día
está ocupado en tareas de mantenimiento, huerto, un poco de trabajo y las terapias grupales. Normalmente en las comunidades terapéuticas no hay un tratamiento tan intensivo como podría ser en los centros de ingreso, que también veis en este listado, ¿vale? Y por tanto el tratamiento no está tan personalizado, sino es más amplio y más genérico. Después también estuve trabajando en la unidad penitenciaria, que es un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias, pero dentro de una prisión. ¿Vale? En la que yo estuve es en la cárcel de Brians 1, en la que hay hombres y mujeres. El tipo de tratamiento no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos podemos encontrar fuera de un centro penitenciario. Ya que no hay visitas individuales, el trabajo que se hace es más de sostener la situación en la que se encuentra e intentar generar pequeños espacios, que son estas terapias grupales con la gente que está adherida al tratamiento, de confianza y de comunidad, por llamarlo de alguna manera. El centro de ingreso, diferenciado de la comunidad terapéutica, el tiempo de ingreso es mucho más breve, máximo son unos 3 meses. Es un tratamiento muy intensivo en el que se trabaja mucho de manera individual, mucho en terapia de grupo, se trabaja terapias de pareja, terapias de familia, hay psiquiatra, hay enfermería 24 horas. Y es a día de hoy centros con los que nosotros colaboramos, ya que tratamiento Centro Tempus es un tratamiento ambulatorio y en el caso de que algún paciente requiera, para poder hacer un seguimiento en tratamiento ambulatorio, hacer este paréntesis, este primer paso de tratamiento de ingreso para poder dejar de consumir y poder después ir incorporándose a la sociedad sin este consumo, es el tipo de centros a los que derivamos. Por último, centros de tratamiento ambulatorio, donde yo estoy trabajando ahora mismo, y dentro del tratamiento ambulatorio tenemos dos servicios. Tendríamos el centro de día, que es de 10 de la mañana, en este caso, más o menos a 6 de la tarde, 8 de la tarde, en función, ¿vale? Ayuda al paciente a tener un espacio libre de consumo, pero yendo después a dormir a casa. Y entonces hay algunos pacientes que como paso intermedio después de un centro de ingreso, es una buena escalera para después poder ir incorporando otras cosas en su vida, que pueden ser unos estudios, un trabajo, e ir disminuyendo la intensidad del tratamiento de las adicciones para poco a poco ir incorporando más esa rutina. Después tenemos lo que son las terapias únicamente por las tardes, en diferentes franjas horarias, para todas aquellas personas que pueden iniciar un tratamiento abstinente, por tanto consumo cero, mientras que sostienen unos estudios, un trabajo, una familia. Obviamente hay diferencias económicas, ¿vale? Y los tratamientos ambulatorios empiezan a desarrollarse no hace demasiado tiempo, dada la situación económica, y que los centros de ingreso son bastante caros, es un poco incompatible con otras obligaciones que puedas tener y sí es cierto que las unidades públicas están bastante llenas. Vale, recorrido breve sobre los inicios de los tratamientos de las adicciones y el momento actual. Los tratamientos de inicio empezaron con Alcohólicos Anónimos, en los que un par de personas se reunían para hablar sobre su dificultad con el consumo y se dieron cuenta que al compartir estas experiencias y apoyarse entre ellos, conseguían pasar días abstinentes, ¿vale? A partir de ahí se creó Alcohólicos Anónimos y se creó Narcóticos Anónimos, ¿vale? Ellos diferencian. A partir de aquí, personas que habían sostenido tiempo esta abstinencia, ¿no? Pues gente que ha estado sin consumir 15 años, 17 años, crearon estos centros de ingreso, ¿vale? Que principalmente estaban guiados por terapeutas, ¿vale? Ponemos la palabra terapeuta en adicciones a aquellas personas que han vivido la experiencia de la adicción y que ahora mismo están abstinentes. Y eran ellos quienes gestionaban un poco estos centros, ¿vale?
Después se incorporó otro equipo. Más tarde vieron necesidades de incorporar otros perfiles para ayudar a estos pacientes a que el tratamiento fuera más completo. Se incorporaron, sobre todo al principio, enfermería y psiquiatría, ¿vale? Al mismo tiempo se empezaron a crear todos estos centros públicos, empezaron a surgir más los CAS, las unidades de desintoxicación, que antes eran más breves, muchas más fundaciones crearon comunidades terapéuticas, pisos tutelados y empezaron a diversificarse un poco todos los servicios. Y más adelante empezó, hace no demasiado tiempo, a unos 6 años, una cosa así más o menos, 8, 10 años, a lo mejor ha pasado muy rápido el tiempo, unos 10 años, a incorporarse la figura del psicólogo en estos centros de ingreso que normalmente estaban dirigidos por terapeutas, ¿vale? Antes estaba muy vetado la intervención con los pacientes por parte, como os decía, ¿no? De las personas que habían vivido estas adicciones, pero hace unos 10 años se empieza a incorporar la figura del psicólogo. Bueno, esto sería un poco el recorrido hasta la situación actual, ¿vale? Desde el momento en el que se incorpora el psicólogo, se empieza a incorporar todas estas novedades que más adelante os explicaré, y llegando al momento actual con las terapias de tercera generación. Vale, ahora creo que en la parte superior del texto, lo voy a mirar porque me aparece la barra. El número 3 era tratamiento actual en Centro Tempus. Bueno, os he ido explicando un poquito que Centro Tempus es un centro de tratamiento ambulatorio, ¿vale? Tenemos diferentes opciones terapéuticas que ofrecer en función de la situación de cada uno de los pacientes, ¿sí? Aunque a pesar de que lo que los pacientes en un principio nos pueden exponer, de qué es lo que les gustaría hacer, después es la capacidad que ellos tienen para compaginar abstinencia y su vida, la que acaba determinando un poco realmente cuál es el tratamiento necesario. ¿Vale? Lo que os decía, centro de día es un tratamiento que empieza más o menos a las 10 de la mañana y acaba a las 6 u 8 de la tarde, que combina, en nuestro caso, ¿no? Ahora podría coger el esquema, pues por las mañanas, por ejemplo, los lunes una pequeña terapia de grupo que hablan sobre el fin de semana, incorporamos talleres complementarios a los talleres sobre adicción en sí, sobre consumo, de habilidades sociales, de autoestima, resolución de conflictos, comunicación, asertividad, para ir complementando con los pequeños globitos que decimos que se tienen que trabajar además de la abstinencia, deporte, intentar ofrecer variedad que les aporte y que acaben el día nutridos de un montón de cosas que día a día van a tener que ir aplicando en su vida, porque siempre insistimos en que es importante, además de dejar de consumir, hacer todos aquellos cambios a nivel de actitud, de comportamiento, de manera de relación, que van a sostener esa abstinencia a lo largo del tiempo. Además del centro de día, tenemos las terapias ambulatorias, que sería, creo que lo podría coger y os lo puedo enseñar. No sé si se verá demasiado bien, improvisando un poco. Esto sería un esquema de centro de día. Los pacientes de centro de día empezarían por la mañana y acabarían por la tarde. Los de tratamiento ambulatorio harían solo la franja de tarde, que serían únicamente las terapias de adicciones, ¿vale? En las que hablarían no tanto en sí de la droga, sino el día a día sin la droga. ¿Cómo me siento sin esta muleta de la droga? ¿Qué dificultades tengo? Todas las situaciones que van viviendo. Perfiles de pacientes que nos estamos encontrando. Ponía en el título de la presentación, es como la epidemia del siglo XXI, están subiendo muchísimos adolescentes, normalizando mucho el consumo y es el principal perfil que nos encontramos, no es el único, ¿vale? Y por tanto, como es un perfil que cada vez está más presente,
se confluye el tratamiento con otras dificultades que suelen ser, como os digo, como os explico en el PowerPoint, con dificultades de conducta, con dificultades a nivel de desarrollo, porque los inicios del consumo son en etapas muy infantiles, nos encontramos con gente de 11 años que está empezando a consumir y por tanto a nivel de desarrollo de cualquiera de las características que se dan en la adolescencia, todo eso se frena. Más todas las dificultades familiares y me he olvidado de añadir todas las dificultades de la sociedad de hoy en día, de nuevas tecnologías, de la rapidez con la que funcionamos, ¿vale? Por tanto, tenemos un perfil más tradicional, ¿sí? Con variedad de edades, ¿sí? Con variedad de consumo, a pesar de que tenemos que tener presente que Centro Tempus es un centro privado y por tanto el target de pacientes que tenemos es el que se puede permitir pagar un tratamiento privado. La intensidad que se ofrece de tratamiento obviamente es mucho más elevada de que se ofrece en centros públicos. Por mi experiencia, por ejemplo, las visitas psicológicas en UCA son de 20 minutos cada mes y medio, ¿vale? Claro, en Centro Tempus, por ejemplo, hay una visita psicológica todas las semanas con cada uno de los pacientes y terapias de lunes a sábado, ¿vale? Bueno, estos serían pequeñas ayudas para lo que voy a ir explicando. Como os decía en el PowerPoint anterior, el perfil que nos encontramos hoy en día es un perfil, el tradicional, ¿vale? Pero como en los inicios del consumo de este perfil tradicional de gente pues entre 25, 30, 60 años, ¿vale? Ese desarrollo de cualquiera de las funciones que se dan durante toda la adolescencia se ha hecho porque el inicio del consumo es tardío, pero el nuevo perfil de pacientes es un perfil mucho más joven y que os decía que hay muchas más dificultades que hay que trabajar, ¿vale? Tenemos que tener presente todas las fuentes de aprendizaje que se dan hoy en día, ¿no? Aprendemos del grupo de iguales, aprendemos de personas referentes, aprendemos de lo que vemos y todas estas fuentes de aprendizaje que tenemos hoy en día por las características que se dan no están ayudando a hacer unos procesos de evolución que ayuden después a tener un referente cuando dejan de consumir saludable, ¿no? Pues grupo de iguales, claro, si el grupo de iguales yo me encuentro con pacientes que dicen, no, yo no consumo, ¿vale? Porque yo hago también tratamiento de otras situaciones que no son de adicciones. No, yo no consumo. Bueno, ¿cómo socializas? Bueno, claro, es que he dejado de socializar porque todo mi grupo consume. Y entonces, claro, las conversaciones son Entonces, bueno, se dan una serie de dificultades que todo lo que yo estoy aprendiendo de ese grupo de iguales a lo mejor me está haciendo tener una percepción de la realidad distorsionada de lo que realmente tendría que ser, ¿no? Familia, desgraciadamente, por el ritmo de la sociedad de hoy en día, excepto estos últimos 15 días, hay muy poco tiempo para pasar con la familia, hay mucha parte de nueva tecnología que nos vende también una realidad que no es la real y por tanto tiene una distorsión total, ¿vale? Por tanto, muchas de las fuentes de aprendizaje que tenemos no ayudan. Vale, aquí he hecho un breve esquema que veréis que es súper de estar por casa, porque he intentado comprimir un poco lo que es el desarrollo de cómo se desarrolla una adicción junto con las dificultades que se dan en plena adolescencia, que lo veréis en el siguiente PowerPoint, junto con el proceso neuronal o de desarrollo del cerebro implicado en el circuito de recompensa, que es el principal circuito implicado en una adicción, ¿vale? Vale, como desarrollo de la adicción se dan diferentes pasos para que una persona acabe siendo adicta. Me he olvidado de decir que siempre tenemos el concepto en adicción de que hay varios factores que influyen, que es biopsicosocial, ¿vale? Bio, una parte genética, psico, toda la parte psicológica y de la personalidad, y social, la parte del entorno. Partiendo de esta base, ¿sí? La primera parte que comento es el desarrollo de una adicción. Para que se dé una adicción normalmente se empiezan con pequeños consumos de una sustancia, que eso lo que favorece es
que cada vez vaya aumentando ese consumo, tenemos que tener presente que hoy en día nos encontramos con un perfil muy adolescente, ¿vale? Por tanto, se junta con la fiesta, salir de fiesta. Inicios de consumos muy tempranos, con niños muy inmaduros, ¿sí? Que consumen porque la gente consume y porque se hace y se habla, se hace una propaganda del consumo, normalmente de consumo de marihuana en estas edades tan tempranas, es natural, como si la hoja de coca no fuera una cosa natural, ¿no? Es natural, es más saludable que el tabaco, es decir, que hay una carencia de información y, y se habla con una falta de información y de rigurosidad brutal, también teniendo presente que es un tema muy tabú. Hablamos de adicciones y nos imaginamos a una persona debajo de un puente pinchándose heroína. Es lo único que piensa la gente, ¿no? Entonces, empezamos con pequeños consumos de una sustancia, que eso favorece a que cada vez cuando pruebo algo, me gusta, circuito de recompensa, os lo explicaré, a que cada vez hay un consumo más elevado, con más frecuencia y con más intensidad. Y se junta con la fiesta, ¿vale? Y empezamos a salir de fiesta y se dan consumos muy intensos en pequeños espacios de tiempo, ¿sí? Al cabo de un tiempo se dan una serie de factores que es la tolerancia, ¿vale? Que hace que cada vez consuma más para conseguir el mismo efecto, ¿vale? En el caso en el que yo no consigo el mismo efecto, empiezan a aparecer en las personas que desarrollarán estas adicciones, porque no todo el mundo lo hará, ¿vale? Un factor que se llama craving, que es esa necesidad de consumir para conseguir algo, ¿sí? Sea la desinhibición a nivel de fiesta, sea como una conducta evitativa porque no sé gestionar una emoción, porque recordemos que estamos hablando de perfiles muy adolescentes y en esta adolescencia se están dando procesos de desarrollo de gestión emocional, resolución de conflictos, que si aparece una droga, esto os lo estoy adelantando un poco, que si aparece una droga lo que pueden estar haciendo es utilizarlo como parche. En vez de desarrollar estas estrategias, consumo, evito todo esto y no tengo ese esfuerzo o ese nivel de implicación en conseguir gestionar resolución de conflictos, emociones o lo que sea. Y entonces es cuando se empiezan a dar consumos crónicos, ¿sí? Y se produce en el cerebro esa neuroadaptación, ¿sí? Que genera esa adicción, ¿vale? Todo esto va un poco complementado con el circuito de recompensa, ¿vale? El circuito de recompensa, aquí os lo he puesto de manera muy breve, está formado por el área tegmental ventral, ¿vale? El área tegmental ventral es una zona del cerebro en el que se da la conducta motivada y la sensación del placer, ¿sí? Después también tenemos la sustancia negra, que es la principal implicada en la producción de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que veréis que es súper importante en las adicciones, ¿vale? Tanto adicciones de sustancias como adicciones conductuales, ¿vale? Después tenemos el cerebro anterior, que está formado por la amígdala, que está muy implicada en las emociones, el tálamo, que está implicado en integrar toda la información sensorial, después la corteza prefrontal, esta que está aquí, y que además es la última parte del cerebro que se acaba de desarrollar, que se da justamente cuando acaba la adolescencia, ¿vale? Y la cingulada, que es la conexión entre el sistema límbico y el neocórtex. Total, tenemos un circuito que se llama circuito de recompensa, ¿vale? Que es totalmente primitivo, que forma parte del ser humano, ¿vale? Y que es básico para la supervivencia, ¿sí? El circuito de recompensa o circuito del placer está implicado en los inicios, como os decía, inicios del consumo, en el mantenimiento de este consumo, ¿vale? Porque este consumo me aporta algo que me genera un bienestar y también en las recaídas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este circuito se activa en el momento en el que yo introduzco un tipo de conducta, sustancia en este caso, ¿vale? Que aumenta mis niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que a grandes dosis aumenta el efecto del placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que la dopamina con altas dosis, ¿sí? Genera en mí una satisfacción inmediata, en este caso la droga y nuevas tecnologías o ciertas conductas, adicción a conductas, ¿no? Pues, deportes de riesgo, gimnasio, deporte, ¿sí? Que aumentan mucho la dopamina, hacen que yo consiga un placer con muy poco esfuerzo y de manera muy rápida. Que esto va unido a este esquema que también os he hecho, un poco casero, vinculado con la adolescencia, ¿vale? Porque en la adolescencia se dan dos características a nivel del desarrollo cerebral. La característica de cualquier adolescente es que disminuye el funcionamiento de la conexión entre el núcleo accumbens, ¿vale? Que es el control de la voluntad, ¿sí? Y de la zona prefrontal, que es el que regula todo el aprendizaje adquirido, ¿vale? La conexión entre ambos disminuye en cualquier adolescente, ¿vale? Por eso nos encontramos adolescentes que parece que vayan arrastrando una bola de preso, que todo cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque es verdad, la voluntad disminuye y parece que todo cueste muchísimo, característica súper normal de la adolescencia. Zona prefrontal, que parece que todo lo que les has enseñado se haya olvidado por completo. Normal en la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Si cuando pasa la adolescencia todos estos procesos les damos la oportunidad de que vuelvan al estado normal, perfecto, se hacen y se desarrollan estos procesos, ¿sí? Y la persona recupera estos niveles. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando estos niveles están muy bajos, ¿sí? Se inician muchos consumos, porque es en la adolescencia. Estos consumos, ¿sí? Bueno, he puesto aquí consumo de marihuana y conducta evitativa porque es lo más típico, ¿vale? Estos consumos me generan de manera inmediata placer, me generan conseguir algo sin esfuerzo y, por tanto, en el momento en el que yo tendría que recuperar estos niveles de conexión entre el núcleo accumbens y la zona prefrontal, al igual lo recupero. Es decir, yo ahora me tengo que esforzar para conseguir algo a nivel de placer. ¿Qué va? Si esto, ¿no? Pues por ejemplo, que tengo aquí un boli, ¿no? Si me fumo un porro y en 5 minutos consigo eso que yo quiero, que es dejar de pensar en lo que mi madre me está diciendo, y esto me ayuda a la que me lo fumo, a dejar de pensar en todo esto, yo me tengo que esforzar en sentarme, hablar con mis padres, resolver conflictos, constancia, ¿sí? Esfuerzo. No, 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 no. Me gusta mucho más todo esto, que es inmediato, ¿vale? Inmediatez también, otra de las cosas que se incorpora en la adolescencia, que es las nuevas tecnologías, ¿no? Cojo el teléfono y es pi, 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 pi. Pi, 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 todo de manera inmediata, de manera inmediata. Y a la mínima que no consigo algo de manera inmediata, ¡ah! Me pongo nerviosísimo. Me pongo nerviosísimo, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo tendría que desarrollar la paciencia, la tolerancia a la frustración, la gestión emocional, los conflictos, todo esto, no lo desarrollo. Y por tanto, nos encontramos, cuando os hablaba de perfiles de pacientes que nos estamos encontrando hoy en día, pacientes que además, yo creo que si tiro para atrás, bueno, voy a tirar un segundo para atrás, y así lo veis, que además de la adicción, ¿sí? Tienen un trastorno de conducta porque ante las exigencias después de los padres de pero siéntate, pero habla, pero haz no sé qué, pero esfuérzate en el colegio, pero empiezan las explosiones, trastornos de conducta, y venga portazos, y venga broncas, ¿sí? Más estas dificultades de desarrollo que no ayudan y por tanto les estamos pidiendo una serie de cosas que no tienen capacidad para poder hacer y que por tanto para poder reconducir todas estas situaciones lo primero que van a tener que hacer es dejar de consumir, porque si no dejas de consumir y no dejas de darle al cerebro todo aquello que está favoreciendo esta conducta, no van a hacer un aprendizaje de una conducta. Es como si yo, por ejemplo, estoy utilizando un parche para tapar esta tristeza, esta rabia. Si yo no dejo este parche, ¿cómo voy a aprender a gestionar esto? Obviamente,
cuando yo saco este parche tengo que ser consciente de que estoy sacándole a este adolescente esta estrategia que la ha utilizado durante mucho tiempo y tenemos que ir con cuidado, ¿sí? No significa que tenemos que ir poco a poco, pero en cuanto al plan terapéutico tenemos que ser muy conscientes y ser coherentes de ir trabajando muy poquito a poco cada una de las cosas. No podemos, con una capacidad así, intentar hacerles gestionar algo que gestionaría una persona con una capacidad de un bol mucho más grande. Y por tanto, para ello, también tenemos que trabajar, vuelvo un momento, ¿dónde estaba? También tenemos que trabajar, bueno, esto es una característica de factores de riesgo de consumo de marihuana, os lo dejo mientras que explico esto. También tenemos que trabajar la conciencia de enfermedad, porque es una enfermedad, las adicciones, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud así lo define. Conciencia de enfermedad en el paciente y en el entorno. Porque si en el entorno no entiende todo esto que está sucediendo y sigue actuando de la misma manera, es muy complicado. Constantemente van apareciendo lo que yo llamo en el despacho como setas y conflictos en este jardín, y me dedico más a intentar ir resolviendo estos conflictos o estas setas, más que ir trabajando realmente todo lo que hay que trabajar, que es frenar el consumo, cojo a este adolescente sin consumo, que a lo mejor deja de consumir a los, pongamos, da igual, 25 años, pero que me estoy encontrando como si tuviera 12 años, ¿sí? Sacamos el consumo, trabajamos durante los primeros meses abstinencia, prevención de recaídas, identificación del consumo. También es muy complicado porque, claro, estas personas como grupo de referente, pues, haces como un aislamiento, porque, claro, si todos los amigos que han hecho consumen, claro, es complicado. Y entonces, sí es verdad que en los centros de día se genera como mucho grupito entre muchos adolescentes, porque realmente una cosa muy importante en la adolescencia es el grupo de iguales y los estás dejando sin ese grupo de iguales, ¿vale? Porque no es una buena influencia y porque sostener en un adolescente una abstinencia con un grupo de chavales en el parque fumando es imposible y además es muy poco saludable aquello que les estaríamos pidiendo. Entonces, como os decía, tenemos que ser muy conscientes de la capacidad de estos pacientes y de aquello que terapéuticamente les vamos a ir pidiendo que vayan trabajando. Durante los primeros meses de tratamiento, normalmente 6 meses, una cosa así, su vida es muy sota caballo rey, muy básica, y se trabaja mucho la parte de adicción y la parte familiar, pareja, de concienciación, de conciencia de la enfermedad y de pautas terapéuticas, ¿sí? Y ayudarles un poco también a vaciar toda esa mochila y que compartan entre la familia, que les ayuda mucho a que no están solos, ¿sí? Claro, no ayuda a la sociedad, tabú. ¿Cuántos maratones de la TV3, ¿no? En este caso en Cataluña, han hecho sobre la adicción? ¿Qué anuncios, además de si bebes no conduzcas, hay sobre las adicciones? Pues muy pocos. Entonces estas familias se sienten muy solas, muy desamparadas. Desgraciadamente nos estamos encontrando con colegios o servicios de atención primaria que no informan demasiado y nos encontramos a muchas veces que una de las funciones que tenemos es, a ver, servicios que tenéis, ¿no? Lo que os decía un poquito al principio. Tenéis esto. Muchas veces ya no es que vayan a hacer tratamiento con nosotros, sino, oye, ¿me puedes decir dónde puedo acudir con esta situación? Y hay mucha desinformación. Sí es verdad que la figura del psicólogo ha aparecido, como os decía, en adicciones hace muy poquito tiempo. Entonces, lo que os decía en cuanto al tratamiento de estos adolescentes. Pues durante el primer tiempo se basa principalmente en eliminar el consumo y ver cómo esta persona vive el día a día sin el consumo en un entorno muy contenido, ¿sí? Y después poco a poco se irán trabajando todas aquellas características que, como os decía, nos estamos encontrando en aquel paciente que a lo mejor tiene 25 años, que tiene una manera de funcionar como si tuviera 12, porque es la edad en la que empezaba a consumir y todos estos procesos hasta el momento en el que dejan de consumir no se han hecho. Todo este desarrollo no se ha hecho. Entonces nos encontramos con problemas de autoestima, de comunicación, de asertividad, de tolerancia a la frustración, de motivación, un montón de procesos que dificultan este tratamiento, pero con una buena conexión, paciente, familia, centro, todos a una, da
muy buenos resultados, ¿vale? Conciencia de enfermedad es súper importante y tener presente que estos tratamientos van a ir pasando por mejores momentos, momentos más dificultades, más complicados, es básico. Pero esto de la misma manera que en cualquier otro tratamiento psicológico. Los tratamientos psicológicos no son lo que nos enseña la nueva tecnología o las propias adicciones de inmediatez, todo rápido, una pastillita, me lo soluciono. No, es lento, hay que tener mucha paciencia y hay que hacer una buena cohesión, familia, entorno, pues en los casos en los que mantienen el colegio con el centro escolar, ¿vale? Para realmente ir dando al paciente lo que realmente tiene capacidad para poder ir gestionando. No sobrecargar ante situaciones que va a ser imposible, que a lo mejor con 3 meses de abstinencia, que a duras penas se sostienen las ganas de consumir, sepa tolerar un conflicto en casa y sepa gestionarlo de manera saludable. No, no. Hay que ser muy consciente de la realidad de cada uno de los pacientes. Vamos a ver dónde me encuentro. Vale. La siguiente diapositiva, ¿vale? Simplemente es cada una de los daños que provocan estas drogas, diferentes drogas, ¿sí? Pero bueno, esto lo podéis encontrar en cualquier sitio. Las diferentes drogas en el organismo, ¿vale? Tenemos que pensar, y os explico un poquito de manera genérica, que nos encontramos drogas que activan el sistema nervioso central y drogas que disminuyen el sistema nervioso central. Drogas que activan el sistema nervioso central, ejemplo, cocaína, anfeta, que disminuyen marihuana, alcohol, ¿vale? Que disminuyen el sistema nervioso central significa no que generen depresión, ¿sí? ¿No? Pero que deprimen todas las funciones que dependen del sistema nervioso central u otras que activan todas las funciones que dependen del sistema nervioso central. Mucha gente va compensando unas con otras, ¿vale? Importante en cuanto al concepto de adicción, no ir diferenciando cada una de las drogas, no, un saco y todo dentro, porque si no dejan de consumir una sustancia y sustituyen por otra. Y de la misma manera que sustituyen por otra, hoy en día con este perfil que os estaba diciendo antes, es muy importante nueva tecnología porque a nivel de circuito de recompensa funciona exactamente igual. A nivel conductual, también tener presente todas aquellas conductas por las que pueden sustituir, deportes de riesgo, sexo, gimnasio, ¿vale? Trabajo, ¿sí? Y que generan esa misma activación y ese mismo funcionamiento en el circuito de recompensa, ¿vale? Por tanto, no significa que metemos todo, ¿sí? Pero si llega un paciente con adicción a nuevas tecnologías, a marihuana, y además es un perfil muy impulsivo, hiperactivo, bueno, pues seguramente disminuiremos, o sea, eliminaremos nueva tecnología, eliminaremos adicciones, aunque el tratamiento de la nueva tecnología no es el mismo que el de las adicciones, porque se puede vivir sin consumir, pero hoy en día no podemos pedir a una persona que viva sin conexión con el mundo, ¿vale? Por tanto, el tratamiento de las nuevas tecnologías va más enfocado a aprender a hacer una gestión saludable de la nueva tecnología y una de las bases parte por cuando yo uso una nueva tecnología, la uso siempre que vaya a usarla con una función. No me aburro, cojo el teléfono, sino cojo el teléfono porque voy a hacer una llamada, voy a contestar un WhatsApp, voy a ¿sí? Decía, un paciente, ejemplo, con nueva tecnología, con problemas de consumo hiperactivo impulsivo, sacaremos nueva tecnología, sacaremos consumo, trabajaremos todo lo que habrá que trabajar y tendremos que ir con cuidado porque seguramente con este perfil, ¿sí?, tenderá a intentar sustituir con conductas de mucha liberación de adrenalina, subidones, colocones, que es una de las partes que siempre recalcamos en las adicciones, ¿sí? El adicto acaba siendo adicto al colocón. ¿Colocón de qué? Lo que sea, que me coloque, ¿vale? Aunque no sean conscientes de ello. Vamos a ver cómo vamos. Vale. Bueno, vamos bien, ¿eh? De tiempo.
Sí, me metido caña. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en el que aparece un psicólogo en los tratamientos de adicciones? Nos encontramos, como decía antes, que los primeros centros privados, por llamarlo de alguna manera, están gestionados principalmente por terapeutas en adicciones. Hablamos de terapeutas, de personas que han vivido la experiencia del consumo y que llevan años sin consumir. ¿Qué es lo que pasa? Que trabajan principalmente toda la parte conductual. Cambio, y todo es conductual. Después se añaden enfermería y psiquiatría, ¿vale? Pero tanto enfermería como psiquiatría, a pesar de que empiezan a trabajar alguna parte más cognitiva, sigue siendo un trabajo bastante conductual. ¿Sí? Aparece el psicólogo, ¿sí? Y entonces empieza cognitivo, conductual, sistémica, incorporamos a la familia, incorporamos a la pareja, incorporamos parte muy gestal, emociones, empezamos a incorporar, pero como os decía, nos encontramos en una sociedad con muchas dificultades, con un perfil de pacientes que a nivel de motivación por estas edades oscilan bastante y tenemos que intentar abrir el abanico de tratamiento para ofrecer diferentes estrategias que vayan a nutrir a nuestros pacientes de muchos recursos para gestionar muchas cosas, ¿sí? Y para ello se incorporan además con la aparición de terapias de tercera generación, nuevas estrategias, nuevos recursos en los tratamientos de adicciones. Al menos en Centro Tempus, sí, hay algunos otros centros que también incorporan, hemos incorporado, ¿no? Y dentro de nuestro centro de día ya está incluido. Hay alguna parte que no aún del todo, pero nuevos recursos. Arteterapia. La arteterapia, expresión y trabajo emocional y de expresión, ¿sí? De manera más artística, desde cualquiera de las áreas artísticas, ¿vale? En un centro de día, por ejemplo, en el que hay mucha terapia de grupo, hacer terapias más dinámicas, más desde el inconsciente, más fluidas, cambiantes. Un día se hace teatro, el otro día se hace un juego de habilidades sociales, pues el juego del teléfono o de representaciones o de pintura. Tenemos pacientes muy jóvenes en centros de día porque normalmente son los que no estaban haciendo nada y por tanto eso les ayuda a poder vivir el día a día no de manera tan pesada y tan catastrofista, ¿no? Y además van trabajando, aunque no sean muy conscientes, cosas que más adelante, con toda esa información que vamos recogiendo, la trabajaremos en el despacho, ¿sí? Cuando ellas tengan más capacidad de poder hablar de todo ello que a lo mejor han expresado de manera más inconsciente. Mindfulness está muy a la orden del día, atención presente, trabajar con el pensamiento, lo que está en el momento actual, ¿no? Pues en el momento actual en mi situación es el despacho, con la mesa, con vosotros, con el ordenador rojo, con el gel, ¿sí? Lo que estoy viviendo en el momento actual, intentar centralizar y traer, yo muchas veces hablo como de un globo, ¿no? Mi pensamiento es como un globo, tengo pensamientos que me tiran al pasado, pensamientos que me tiran al futuro, normalmente los pensamientos del pasado, si tenemos que trabajar mindfulness, es porque me vinculan más a tristeza, ¿sí? Me quedo ahí por comiendo, de futuro muy de anticipación y de ansiedad. Intentar traer ese globo del pensamiento al presente y que me ayude a hacer pequeños KitKats que me ayuden un poco a gestionar mi ansiedad, ¿sí? Y encontrarme con pequeños espacios muy breves, porque en función de cómo trabajes el mindfulness, si lo trabajas, por ejemplo, con la respiración es más complicado y un espacio de 5 minutos ya es mucho. Si lo trabajas con los sentidos, es más fácil sostener ese pensamiento en el presente con la vista, con el olfato, el gusto, el tacto, el oído, y entonces es más fácil sostener en el presente, pero sí es cierto que también la sociedad nos hace ir con un piloto automático. Por tanto, el mindfulness también es muy importante para hacer esos pequeños KitKats, para frenar un poco, para gestionar ansiedad
y para identificar más cómo estoy en el momento actual. Aceptación y compromiso. Terapia de aceptación y compromiso nos ayuda a identificar, es que es de manera muy breve porque la terapia de aceptación y compromiso es muy amplia, ¿vale? Pero uno de los aspectos que es más importantes para tener presente o más genérico de la terapia de aceptación y compromiso es identificar mis principales dificultades, ¿sí? A partir de identificarlas, ver un poco la influencia que tienen en mi vida, ver un poco de dónde vienen y trabajar esa flexibilidad y yo muchas veces digo como ese anclaje con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, que lo único que me generan es cierta resistencia. Y trabajando esta flexibilidad, ¿sí? Tengo más capacidad de adaptación y de aceptación, ¿vale? Se trabajan valores, se trabaja familia. Es un tipo de trabajo, así como la arteterapia se puede trabajar ya desde el principio, es un tipo de trabajo que es bastante más adelante. No es un tipo de trabajo que puedas hacer en un inicio del tratamiento, es un tipo de trabajo que requiere un nivel de conciencia y de conocimiento de uno mismo bastante elevado y con personas bastante jovencicas. No significa que sea imposible, pero cuesta, ¿sí? Cuesta un poquillo más. El mindfulness, cuando vienen con un craving muy elevado, tenemos que esperar un poquillo a bajarlo, ¿vale? Al menos un mes, 2 meses para que puedan empezar a hacer actividades de mindfulness. Por tanto, es lo que decía antes, tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos pidiendo a estos pacientes y de la temporalidad y de la planificación del tratamiento que tenemos que ir haciendo, de aquellos pequeños globos que hay que ir trabajando alrededor de la adicción, sea autoestima, habilidades sociales, sea, ¿no?, valores, comunicación, ¿sí? Muy conscientes de cuándo se va trabajando y cuándo la persona tiene capacidad, ¿sí? De la misma manera, cuando se trabaja trauma o situaciones de anclaje del pasado, no se puede trabajar trauma, pues MDR como ejemplo, también somatic experience o otras maneras. Hay que ser muy consciente y que la persona esté muy estable para trabajarlo, ¿sí? No mes 3, ni mes 6, ni mes 7 de tratamiento, no. La persona tiene que tener una buena base, como una buena mesa, para que si se trabaja esto no nos vaya a hacer una recaída o que el malestar o que la intensidad que eso provoque no les lleve a desestabilizarse, porque una cosa es una recaída, pero también nos encontramos con muchas situaciones que si se desestabilizan, para después volveros a estabilizar y que ellos se encuentren bien y esa cabeza esté menos girada, no esté esta cabeza tan adicta y tanto parecido al comportamiento o la actitud de la persona cuando está en consumo, no, esté más centrada y realista. Y después tenemos la realidad virtual, que es una nueva estrategia que nosotros ahora ya empezamos a utilizar, que la utilizamos también cuando la persona ya lleva bastante tiempo de tratamiento. En nuestro caso, a pesar de que muchas veces se habla de la realidad virtual para que estas personas que están haciendo tratamiento, un poco de agua, estas personas que están haciendo tratamiento puedan aprender, pues imaginaros que esto es alcohol, ¿no? Pues voy a una discoteca y a ver qué me generará ponerme delante el alcohol. Bueno, tengo que decir que yo en esto no estoy excesivamente de acuerdo, ¿vale? Obviamente hay ciertas situaciones que van a tener que afrontar en la vida, es decir, ir a una discoteca, ir a una fiesta, ir a una boda, ir por la calle y oler a marihuana, ¿sí? Porque el objetivo del tratamiento no es estar encerrado en una habitación, sino tener una vida saludable y desde el concepto que yo siempre uso, ¿no?, como de salud, gestionar tu vida, tenemos que ser conscientes que hemos trabajado esa toma de decisiones y no me voy a poner no me voy a ir a un after, ¿no?, con todo de gente con consumo. Por tanto, yo trabajar realidad virtual con, venga, afronta consumo y a ver qué craving te provoca, no estoy excesivamente de acuerdo. Sí, si una persona que lleva un tiempo de tratamiento tiene que
afrontar una situación que le genera ansiedad, ¿sí? Es la primera vez que voy a una boda, es la primera vez que ¿qué voy a hacer? De la misma manera que una boda que incluye el consumo, yo voy a hacer una entrevista de trabajo y nunca he hecho una entrevista de trabajo, ¿no? Esa ansiedad, ese malestar, pues ayuda más en el despacho a poder reproducir la situación y poder aplicar otras técnicas que pueden ser un mindfulness, que puede ser una relajación progresiva de Jacobson, que pueden ser reconstrucción cognitiva, que pueden ser otras estrategias, ¿sí? Más vivenciales en el despacho y que después esa persona tenga más estrategias que antes se utilizaban más con imaginación, más realistas, que les ayudará a tener más estrategias para esas situaciones, ¿sí? Obviamente, como os decía, pues pueden ser hablar en público, puede ser mucha gente, muchos chavales, ¿no? Que a lo mejor solo han ligado las discotecas con consumo, ¿no? A ligar sin consumo, es que no sé si voy a saber. Bueno, se puede trabajar. Como os decía, temporalidad del tratamiento, no en el mes 3, no en el mes 6. Si se va a trabajar, por ejemplo, una persona en un entorno festivo, cuando esa persona realmente esté capacitada para poderla gestionar y que terapéuticamente esté estable, que la familia sepa lo que tiene que hacer, que se tenga que priorizar, y una herramienta más para ver qué tal la persona lo gestionaría, ¿sí? A partir de aquí diría que he puesto, exacto, unos enlaces de interés, ¿vale? He puesto, bueno, 3 enlaces y después he puesto el DSM. A ver, he visto que hay gente conectada de todo el mundo. Bueno, están en español la primera y la segunda, ¿vale? Después hay otras, Drug Abuse, no sé si lo he pronunciado muy bien. También tiene en inglés bastante información. Y encontráis dosieres, encontráis manuales. No sé si yo pincar aquí. No quiero hacer publicidad de nada, pero simplemente para que vierais un poco lo que os estoy diciendo, ¿sí? El tipo de información que podéis... mira, sí que me linka. El tipo de información. He puesto el link, por ejemplo, a manuales y guías clínicas, ¿vale? Porque creo que a lo mejor, bueno, pues si estáis en estas sesiones porque consideréis que puede ser interesante, y entonces, bueno, hay información general relacionada con cada una de las drogas, hay informes, hay estadísticas, que hay muchas veces que también nos interesan las estadísticas, ¿vale? Normalmente las estadísticas, por ejemplo, las que podéis encontrar en este caso, ¿no? En el GenCat, que pertenece a la Generalitat de Cataluña, están más relacionadas con los centros públicos, ¿vale? Porque es de donde pueden obtener información, pero bueno, son 3 fuentes fiables, son 3 fuentes con información bastante completa. Después he puesto también el DSM, bueno, por aquellas dudas de si es enfermedad o no es enfermedad, el DSM lo clasifica como enfermedad, ¿vale? Y están ahí todos los criterios de inclusión. Y a partir de aquí, bueno, pues cualquier cosa estamos en contacto. Mariby, ahora le vuelvo a dar paso para la ronda de preguntas y si hay alguna cosa así muy concreta en la que os pueda ayudar, pues estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer, muchas gracias por vuestra atención y bueno, ahora iremos a la parte de ronda de preguntas y como os decía, Mariby, para seleccionar un poco todas las preguntas me las va a ir dando ella porque entiendo que a lo mejor hay gente que habrá preguntado las mismas cosas y también teniendo presente que seguramente no dará tiempo a responderlo todo, ¿vale? Bueno, Mariby, pues cuéntame un poquillo. ¿Qué opinas del consumo mínimo o moderado de algunas drogas? Bueno, cuando hablamos de concepto de adicciones, hablamos que ya no estamos en control del consumo, sino en la necesidad del consumo. Obviamente, hay gente que bebe, hace un uso, un abuso y no tiene por qué desarrollar una adicción. No es incompatible. Hay gente que es adicta y hay gente que no es adicta. Hay gente que puede hacer un uso o un abuso y hay gente que desarrolla una adicción. Lo que sí que entiendo que a lo mejor la preguntaba por aquí, la persona que es adicta y hay diferentes tipos de tratamiento. Hay tratamiento libre de drogas y hay tratamiento de prevención de recaídas, ¿sí?
Tratamiento libre de drogas será desde un concepto de consumo cero y de, Ujú, y de prevención de recaídas o de reducción de daños, que podríamos decir, ujú. eh, y se incluiría el consumo. A partir de aquí, bueno, pues entiendo que cada uno escoge el tratamiento que considera. Yo, claro, he trabajado en servicios de reducción de daños, lo que os decía, Calo y Café, en penitenciario, no sé si está muy bien dicho, pero hay consumo, se trabaja también prevención de recaídas, se trabaja en otras situaciones. Eh, yo actualmente trabajo en consumo cero, en abstinencia, ¿sí? Y Vale. es en lo que creo. También es verdad que hay que valorar mucho la variedad de personas que pueden llegar a un centro de tratamiento y respetar que si acuden a un perfil de centro de tratamiento, bueno, es por unas situaciones. A partir de aquí, ya está. Mira, Violeta pregunta, ¿cómo trabajáis la adhesión al tratamiento y las recaídas? Gracias por tu charla, ha sido muy interesante. Adición al tratamiento. Bueno, esto va un poco en función del perfil del paciente, porque claro, Ujú, tenemos pacientes súper jóvenes que se adhieren al tratamiento de maravilla. Hay pacientes súper jóvenes que cuesta muchísimo y es más por presión familiar, ¿sí? Por algo que llamamos amor duro, no sé si se llama así en todos los centros, pero bueno, amor duro, que es esto es lo que hay en casa hay una serie de pautas, de normas, no vamos a tolerar el consumo, si quieres dejar de consumir, nosotros te vamos a ayudar, si tú quieres seguir con estilo de vida, maletita, puerta y haz tu vida. Eso normalmente les lleva a una situación mucho más límite que facilita que inicien tratamiento. Hay veces que ellos mismos piden ayuda porque han vivido situaciones muy ujú. límites, por presión del entorno, por situaciones legales, pues a lo mejor que les han pillado en el coche, bebidos y se reiteran las multas y entonces piden, ¿no?, desde la parte legal pues un tratamiento y eso durante un tiempo hace que dejen de consumir porque analítica y al dejar de consumir este cerebro empieza a limpiarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de un cerebro muy embotargado, muy lleno de consumo, a la que se va limpiando, esa distorsión de la realidad que genera el consumo desaparece y entonces a lo mejor se adhieren en ese momento del tratamiento. Hay veces que esto es por presión familiar, presión económica. Eso en cuanto a adhesión del tratamiento. Prevención de recaídas o Sí, recaídas. ¿Qué ha preguntado? prevención de recaídas. Prevención de recaídas es. Yo, por ejemplo, en el despacho trabajamos mucho desde cómo es el perfil del consumo, cuáles son las actitudes, comportamiento, situaciones que te llevan al consumo, ¿vale? Trabajar mucho. Muchas veces lo hago a nivel de flecha, ¿no? Aquí está el consumo, aquí está la persona a nivel de funcionamiento saludable, ¿sí? Que es lo que empieza a aparecer cuando la persona deja de consumir, este Paco, este Paco que aparece, oh, es amable, es afectuoso con sus hijos, ¿no? Ya no es violento. Bueno, pues esta descripción de esta persona sin consumo, esta descripción del perfil de la persona con el consumo, síntomas de alerta. En el momento es muy importante identificar, yo siempre digo, cuanto más conozcas tu propia adicción y cómo tú funcionas, es la mejor prevención que tú puedes hacer, ¿vale? Entonces, tú tienes que conocer esa manera que tienes de funcionar en consumo, ¿sí? Y ver por dónde esas ganas de consumir directas es más fácil verlas. Tengo ganas de fumar un porro, de beber, esas ganas de consumir indirectas por dónde aparecen, esas actitudes, esos comportamientos que son los comportamientos de antes. Y eso tenerlo muy presente como síntoma de alerta. Yo les llamo los warnings, ¿vale? Eso a nivel de variedad individual. Después, prevención de recaídas. Hombre, pues con un mes 3 de abstinencia, pues ir a una discoteca como que no. Pero bueno, esto ya es más como pautas terapéuticas o sugerencias terapéuticas más globales, ¿sí? Más individuales, ya más el conocimiento del funcionamiento de la propia persona cuando está en consumo
y a partir de ahí ver esos warnings. Por acá preguntan, varias preguntas similares, pero Raquel dice, ¿cómo se interviene con las familias de las personas que sufren adicciones? Nosotros intervenimos de manera individual, es decir, en despacho, se visita a esas familias, terapias de grupo familiares, Ujú, individuales para que tengan esos espacios, ¿vale? Para poder expresar esas dificultades, sobre todo al principio mucho, que entiendan lo que es la enfermedad. O sea, es mucha información, mucha información, mucha información para que sepan realmente qué es lo que se está trabajando, que sepan lo que se van a encontrar, que sepan que no están solos, mucho concienciar, ¿vale? Y eso sobre todo se hace en despacho y se complementa con terapias familiares. Terapias familiares y de parejas, separamos, ¿vale? ujú, Para Tiene el mismo efecto que las terapias de grupo en los pacientes, que es el efecto espejo. ¿Sí? Tenemos unas neuronas, que son las neuronas espejo, a través de las cuales yo identifico lo que me puede estar pasando a mí, que a lo mejor no me había dado cuenta, a través de la expresión o la explicación de otro paciente. ¿Sí? A lo mejor la situación no es exacta, pero es parecida. Eso hace también que yo me sienta acompañada y que cada vez yo me sienta con más confianza para poder ir expresando las dificultades que me voy encontrando. En las terapias de familia y por tanto también en las terapias de parejas también están los propios pacientes. Y eso es muy importante porque por primera vez esos pacientes, estos familiares, esos parientes, pasan de tener conductas de codependencia en las que han ujú. normalizado muchos comportamientos y funcionamientos de un adicto y empiezan a expresar frente a estos pacientes, con el apoyo de los terapeutas, de los profesionales y de las otras familias, lo que no es adecuado. Y como que das valentía, ¿no? Das más Ratificas, fuerza. ¿no? Sí, Exacto, a estas familias, a estas parejas, ¿sí? Que eso también es muy importante. empoderas. Empoderas, eso no me salía, gracias Mariti. Empoderas, y eso es muy importante porque normalmente se dan muchas situaciones de sumisión-dominancia con Ujú. las adicciones, ¿vale? Que es una de las características también de un adicto, la manipulación y el chantaje emocional. Mira, María pregunta, Blanca, ¿has trabajado alguna vez desde la entrevista motivacional? En el caso de que así sea, ¿te ha resultado eficaz para enganchar, por ejemplo, a los adolescentes? A ver, te vas adaptando un poco a la que te acabas encontrando en visita, ¿vale? Se usan, o yo uso, todas las estrategias que tenga, porque si consigo captar y vincular a un paciente a un tratamiento, que es un éxito. Entonces, entrevista motivacional, cercanía, em, ejercicios y actividades. Cuando trabajas con pacientes muy jovencitos, tienes que tener presente que este funcionamiento, que a lo mejor es muy típico de un psicólogo, de, bueno, cuéntame, esto no sirve, porque así no vinculas. Entonces necesitan implicarse, necesitan cercanía, necesitan un tipo de discurso muy plano. A veces uso pacientes que ya están en tratamiento y los entro en el despacho para generar a lo mejor un entorno más, más paralelo al suyo. Estrategias, las que sean útiles. Es lo que te decía, es que, bueno, es lo que os decía, es que hay tantos perfiles tan diferentes y tantos momentos diferentes en los que te puedes encontrar a un paciente que lo que con uno no sirve de nada, a lo mejor incluso en un momento, a lo mejor 2 semanas más adelante te lo encuentras, porque además también vas trabajando, antes de que se vinculen en un tratamiento, vas trabajando también con la familia o pareja y vas haciendo como un poco de jugos de ajedrez para hacer un poco como la cucharita, ¡cac!, para que entren en tratamiento. Y entonces, como vas moviendo tantas piezas, algo que a lo mejor en un momento no ha funcionado, a la que mueves 3 o 4 piezas, a lo mejor funciona. Entonces yo soy de las de todo, se usa todo. Vale. Alfonso pregunta, ¿qué pasa con la adicción a juego? ¿Cómo crees que Espera, afecta la... espera, me ha cortado. Empieza la pregunta. Vuelvo.
¿Qué pasa con la adicción al juego? ¿Cómo crees que afecta la proliferación de casas de apuesta y sus anuncios en el tratamiento, recuperación y posibles recaídas? Bueno, esto es terrorífico. Mira, esta mañana estaba mirando las noticias y he visto que habían solicitado Asociación de Adicción al Juego que vetaran, porque ahora se está pasando mucho tiempo en casa, los anuncios de apuestas. Claro, es un boom. O sea, está súper poco controlado. Sí, o sea, tú puedes un aviso de que no te dejen entrar, pero el juego online es tan complicado llegar a vetar completamente a la persona para que realmente no tenga acceso al juego. Si no quiere, es muy complicado. Yo creo que he perdido un poco el hilo de la pregunta. Pero bueno, entonces, cómo lo hacemos? Es que si la persona no quiere dejar de consumir, no quiere dejar de jugar, no quiere dejar no quiere hacer un cambio psicológico, aunque sea trabajarse la autoestima, no quiere dejar una pareja maltratada. Claro, con las adicciones es lo que os decía un poquito, tenemos un poco ciertas cucharitas, ¿no? Porque como la mayoría de las adicciones hay una interferencia con la vida diaria, con la economía, con el trabajo, con la familia, sí, hay un trabajo complementario por todas partes, llegado normalmente en situaciones bastante límites, para ir apretando, pues se hace. Ejemplo, adicción al juego, pues vetamos la parte del dinero, además hace tratamiento, además trabajo, casa, centro, trabajo, casa, centro. Ahora, si sale del centro y de casa, entra en un bar, aunque no tenga dinero, pero se pone a mirar y a recrearse con las máquinas, es que es sumamente complicado. Entonces es lo que os decíamos, con lo que estábamos comentando y comentando también con otras preguntas. La adhesión al tratamiento es súper importante. Tú puedes sostener un paciente que no quiere dejar de consumir, no quiere dejar de jugar durante un tiempo, hasta que, clac, cambia, ¿sí? Por X factores. Pero esto sostenido y sostenido puede mantenerse una abstinencia, puede mantenerse un no juego, pero si detrás no hay una voluntariedad de cambio, llegado el momento, suman meses, pero no hay un cambio. Muy bien. Fíjate, aquí me preguntan, ¿los pacientes de ambulatorio de Tempus también realizan terapia en el centro de día? ¿Has detectado alguna característica de personalidad específica en adicciones? Sí. Mira, os voy a leer un ejemplo de centro de día, ¿vale? Martes, deporte con un centro colaborador, ¿vale? Que son profesionales del deporte especializados también en adicciones, ¿vale? Por ejemplo, el martes hacen de 10 a 12 deporte, ¿sí? Llegan, se duchan, entonces tienen un taller documental sobre algo y después terapia de grupo para comentarlo. Comida, por ejemplo, el martes hay juegos de mesas y dinámicas y después hay terapias de grupo. Miércoles, arteterapia, taller de mindfulness, comida, deporte, terapia de grupo. Es decir, sí, se combina, sí, sí. O sea, el centro de día, sí, sí. Bueno, es que la base de un tratamiento, al menos en Tempus, es terapia de grupo. Lo que pasa es que cuando es centro de día, claro, no vas a estar de 10 a 8 o a 6 de la tarde con todo terapias de grupo. Pues que no sería insostenible. Entonces, sí hay terapia de grupo, pero se complementa con otras cosas. ¿Y detectas algún rasgo, característica de personalidad que sea peculiar en adicciones? Mira, lo que es de personalidad nos hemos encontrado límite. O sea, cuando hablamos de trastorno de personalidad, si hablamos de patologías en general, nos encontramos que de consumo de marihuana saltan bipolaridades, esquizofrenia, psicóticos, paranoides. De personalidad pues tenemos límites, esquizotípicos, antisociales, narcisistas. Bueno, es un poco la florinata. Cuando además los consumos se inician en etapas muy tempranas,
acordémonos que los diagnósticos de trastornos de personalidad se hacen entre los 18 y los 25 años, ¿vale? El número de posibilidades de que sea algún factor genético por ahí, ayudar la adicción no ayuda. Bueno, Por tanto, dime, sí, dime. sí. No, que me parece curioso que comentes lo del factor genético porque la siguiente pregunta es, ¿una persona sin componente genético puede desarrollar igualmente una adicción o no sería considerado como adicto? Sí, sí, puede desarrollarla. Es decir, si hay un componente genético, la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de desarrollarla es más elevada. Por ejemplo, está demostrado que en línea de descendencia, padre-hijo, ejemplo, ¿vale? Padre adicto, hijo se multiplica por 3 el número de posibilidades de desarrollar una adicción, ¿sí? Pero decíamos, lo decía creo que en el inicio del PowerPoint, factores que influyen en una adicción, biopsicosocial. No significa que se necesiten los 3, sino que son 3 factores, ¿vale? Si no, por ejemplo, todos los gemelos que además tienen un padre adicto, ambos tendrían que desarrollar adicciones y hay muchas veces en las que no. Por tanto, influye, pero no es determinante. Ni un factor ni el otro, ni el psicológico, ni el contextual, familia de consumo, entorno de consumo, ni el genético. Psicológico, genético, sí, contextual. Ninguno de ellos es determinante. Cuanto más hay, más probabilidad. Ujú. Durante este tiempo de confinamiento, ¿cuáles actividades recomiendas realizar con pacientes con este tipo de patologías? Vale, bueno, nosotros de momento lo que estamos haciendo es visitas online, terapias de grupo online, ¿vale? Además de esto, las primeras visitas han partido de porque nos lo hemos encontrado como de golpe, ¿no? Es decir, ellos estuvieron hasta el viernes o sábado y creo que por el sábado por la noche, porque el sábado había terapia, el sábado por la noche es cuando se dio la alarma de confinamiento. Lunes nos encontramos todos los pacientes en casa. Entonces, todo lo hemos hecho online, ¿vale? Terapias de grupo y visitas se mantienen exactamente, psicológicas, psiquiátricas, bueno, psiquiatra. Rutina, esto con cada uno de los pacientes ha ido cayendo. Rutina, 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 rutina. Ejemplo, de ABC que hemos puesto con pacientes. Contando, por ejemplo, los que no están trabajando, ¿vale? Si trabajan, pues la rutina más o menos se está pudiendo mantener con un teletrabajo, el orden se mantiene, añadimos deporte en casa y añadimos la terapia de grupo online. Y más o menos la rutina se mantiene bastante. Con los que estaban en centro de día, se mantiene bastante el centro de día. Ejemplo, no se levantan tan pronto porque no tienen que venir hasta aquí, entonces los horarios sí que los hemos girado un poco. Ejemplo, levantarse 9 y irse a dormir 12, ¿vale? Antes a lo mejor por tener que venir aquí, pues tenía que levantar a las 7 de la mañana y entonces iban a dormir bastante más pronto. Entonces se levantan 9, yo siempre pregunto cuando hacemos la rutina, bueno, va, de deporte en ayunas o con desayuno, ¿no? Entonces ordenamos, pues me levanto, incluye deporte, 1 hora y media de cardio, ¿sí? Tareas de casa, algo de formación online, hay algunos que estaban estudiando la autoescuela, pues venga, va, a través de YouTube, clases de autoescuela, muchas autoescuelas con Telegram, algunos que estaban estudiando pues siguen. Lo que pasa es que entonces incorporamos supervisado nueva tecnología, ¿vale? Que a lo mejor en el centro de día no están teniendo nueva tecnología para hacer tutoriales de deporte con YouTube, después terapias de grupo, hacen yoga, mindfulness, estiramientos, deberes que podemos poner en las individuales, lectura, que eso ya la tenían en terapias en centro de día. Acaban teniendo, os podría pasar una rutina, es que acaban teniendo el día, si lo organizas, completísimo. Tienes deporte, yoga, terapia de grupo, lectura, 1 hora de tareas de casa, ayudar a preparar la comida, un poquito de peli o una serie. Es que acaban con el día completo. Y si no, se incorpora algún curso online gratis y venga, a sacar provecho y a formar y a nutrir las cabezas. Muy bien, pregunta Mar. Bueno, comenta Mar. Hola Blanca, muchas gracias por la presentación. Me ha parecido muy interesante la parte de adolescentes.
Ahora sí. Desde el CAS de Horta llevamos un programa de adolescentes y nos estamos encontrando con casos muy similares a los comentados. ¿Cómo trabajas con adolescentes con problemas de consumo de THC, en los que su grupo de referencia son consumidores también? ¿De qué manera gestionáis el entorno de estas circunstancias? Abstinencia, reducción de consumo. Es lo que decía, centro de tempos es abstinencia. Entonces, si están en centro de día, claro, con estos perfiles, normalmente, y son muy jóvenes, nos encontramos consumo de marihuana, trastorno de conducta, están desvinculados del centro escolar y la mejor manera es centro de día. Centro de día les ayuda a separarse de ese entorno de consumo, ¿vale? Si su objetivo es reducción del consumo, para no desvincularlos del todo del centro, lo que se está manteniendo es visitas individuales, para ver si dado el momento, clic, y los metemos en centro de día, que esto ha pasado, ¿vale? Pero partiendo de la base de un centro de día, el propio centro de día ya los separa de ese entorno. Si ellos no quieren centro de día, van a salir del centro de día y van a consumir. O sea, si ellos no quieren dejar de consumir, van a salir y de camino a casa van a consumir. ¿Vale? Posibilidad alternativa, pero claro, esto ya es vincular recursos. Ingresos si son menores de edad, porque tenemos la tutela, ¿sí? Y entonces pensar aquí si es más adecuado centro de trastornos de conducta o centro de adicciones por los perfiles que se encuentran. Entonces aquí ya entramos en una respuesta que puede ser muy larga, ¿vale? Entonces, dificultad muchísima. Básico, si aceptan o no dejar de consumir. Y yo, por ejemplo, soy súper clara y yo le digo a los padres, a ver, pagar un tratamiento ambulatorio o un centro de día, si vuestro hijo va a salir del centro de día y va a consumir, guardaros el dinero para cuando realmente vaya a hacer un buen tratamiento. Prefiero trabajar con vosotros estrategias para que la persona llegue a una situación más límite que le haga reaccionar y después empezar y hacer un buen tratamiento, que no ir haciendo, gastándose el dinero, dándos falsas esperanzas, que si no deja de consumir, no hay cambios. ¿Vale? Y entonces se puede ir trabajando ciertas cosas en visita individual, lo que os decía, para mantener ese vínculo con el psicólogo en este caso. Vale. Seti Manucci pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo del tratamiento podrían afrontar los pacientes situaciones como, por ejemplo, ir a una fiesta, a una boda o incluso salir a una discoteca? Primer año no. Primer año no. ¿Vale? Entonces, a partir del primer año, que es como la rueda de que han vivido todas las estaciones del año, San Juanes, verano, Navidades, cumpleaños, todas las cosas, se empiezan a incorporar cosas. Lo primero es vivir un año, nos está diciendo recluido en casa. No, señores, no es eso. Pueden ir al cine, pueden hacer cosas, pero todo aquello que sea factores de riesgo, primer año, no. Segundo año, se incorporan cosas. También es verdad que influye mucho cómo ha hecho esta persona el proceso, si su toma de decisiones es saludable, ellos mismos. Tengo una boda, me gustaría ver cómo lo puedo gestionar, cómo me puedo proteger, si la familia además está haciendo un buen proceso, es coterapeuta en estos sentidos y nos ayuda un poco, los protege también un poco a ellos, más todas las estrategias que han ido aprendiendo durante este primer año, ¿sí? Se ponen todas en práctica. Es verdad que si la persona no está estable, en ese momento no es el momento de incorporar algo, ¿sí? Teniendo presente que puede llevar un año y estar en un buen momento, o llevar un año y, yo qué sé, ha habido una situación familiar súper conflictiva, se ha desestabilizado y no es el mejor momento para incorporar algo, ¿sí? Yo soy de las que pienso que tratamiento, primero estabilizamos al paciente, incorporamos algo, cuando la persona lo incorpora, lo sabe gestionar, lo integra, incorporamos otra cosa. Se integra,
se aposenta e integramos otra cosa, no 70 cosas a la vez y no si el paciente no está estable. A partir de aquí, casuísticas individuales. Hay varias preguntas similares. Básicamente, lo que más leo en el chat es, ¿qué opinas acerca de la adicción a los videojuegos e incluso a la comida? ¿Podría trabajarse igual que el caso de adicciones a sustancias? Bueno, esto antes he hecho un pequeño apunte cuando hablaba de nueva tecnología. Claro, podemos pedir a una persona que viva sin consumir. No podemos pedir a una persona que tiene adicción. Cuando hablamos de adicción a la comida, entonces estoy entrando en todo lo que es trastorno de conducta alimentaria. Trastorno de conducta alimentaria y nueva tecnología, ¿sí? No se puede trabajar igual que sustancia. Una persona puede vivir sin consumir, o puede, bueno, a ver, por poder, podría, ¿no? Pero no estando conectada en la sociedad, llevando un tochófono, que es lo que decimos un troncomóvil, es complicado y a nivel de conducta alimentaria, la persona tiene que alimentarse, tiene que aprender a alimentarse y ordenarlo, a pesar de que este no es el foco principal. Yo no soy especialista en trastorno alimentario, a lo mejor aquí ya me estoy metiendo en camisas de once varas, pero creo que no se puede plantear de la misma manera, teniendo presente que lo que se ve es la parte de la alimentación. Sí, la persona tiene que aprender a comer, tiene que ordenar la comida y tiene que trabajar todo lo que hay debajo, todos los pensamientos limitantes relacionados con la conducta alimentaria. ¿Sí? Por tanto, nueva tecnología, sí en un primer momento de tratamiento, sí podemos hacer un veto de la nueva tecnología para trabajar esa conciencia de enfermedad, ¿sí? Trabajar esas pautas de prevención y trabajar todos esos factores de riesgo de esa persona para que se ponga bien fuerte, para que cuando incorporemos nueva tecnología tenga bien trabajadas todas esas dificultades y todo lo que ha podido haber detrás, porque a lo mejor esa persona con adicción a nueva tecnología resulta que a lo mejor una timidez, inseguro, baja autoestima o está usándolo como evitación frente a, ¿vale? Es decir, hay que ver lo que hay detrás, pero después, en cuanto al tratamiento, hay que aprender a hacer una buena gestión de la nueva tecnología. Es lo que os decía, ¿no? Que cogía el ejemplo del teléfono y es, bueno, yo uso el teléfono cuando tiene una función. No, me aburro, cojo el teléfono. Esto creo que en una persona con adicción a nueva tecnología no sería pauta terapéutica y no sería planteable un tratamiento. Sería cojo el teléfono porque tengo que hacer una llamada, contestar un WhatsApp o ta. Genial. Mira, otra de las preguntas que se repite muchísimo es, ¿cómo trabajáis toda la adicción en pacientología dual o con algún otro trastorno aparte de la adicción? Vale, partiendo de la base de consumo cero. Sí. Vale, consumo cero, lo primero es, aquí trabajamos con un equipo multidisciplinar, ¿vale? Entonces, de manera paralela, trabajamos con la psiquiatra. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tema de las patologías duales hay mucha información, ¿vale? La realidad que yo me encuentro, y puedo hablar por mí, por Centro de Tempus, es que hay veces que desaparece el consumo y desaparece el trastorno. No. ¿Vale? Por tanto, tenemos que quitar el consumo. Hay veces que necesitan ayuda del psiquiatra, ¿sí? Ya veremos. Y entonces hay veces que eliminando el consumo, la sintomatología va bajando y esa medicación que podía tener se puede ir retirando y viendo muy poquito a poco a ver qué pasa. Y hay otras veces que esa medicación se va a tener que mantener porque ese trastorno se mantiene. ¿Sí? Pues trabajamos con un equipo multidisciplinar y viendo si al eliminar el consumo se mantiene o no la patología. Y a partir de ahí trabajamos también la patología. Me he desviado. Ultísima pregunta, Blanca, que nos quedan solo 2 minutitos de exposición. Preguntan de forma reiterada, en este caso Rafael, ¿cómo manejáis si varios años un paciente ha estado sin consumir y de repente recae? ¿Cómo se trabaja con este paciente? La parte emocional es básica, porque aquí, bueno, se pueden dar diferentes casuísticas, ¿no? Se puede dar que realmente lleva muchos años abstinente, pero ha ido como a trancas y barrancas, que es lo que decimos, ¿no? Que va sumando meses de tratamiento,
pero realmente es como que va refunfuñando y va haciendo las cosas, pero no hace ningún cambio. Únicamente ha dejado de consumir, no ha hecho todos esos cambios, esos globos que decíamos, ¿no? No ha trabajado la actitud, el comportamiento, la autoestima, no ha trabajado todas esas cosas que van a ayudar a sostener esa abstinencia, y que también es muy importante recordar, ¿no? Es decir, oye, si yo tengo una enfermedad que es de por vida, si yo tengo un problema de tiroides, yo voy a ir haciendo revisiones. Si yo tengo un problema de miopía, voy a ir haciendo revisiones. Hay muchas veces que pensamos que llevo 2 años, me dan el alta, sí, que esto del alta yo no doy alta, es decir, yo aquí estoy. Cuando necesitas algo, identifica que necesitas algo y vuelve, ¿sí? Acuérdate que tú eres adicto y que esa adicción va a ser de por vida. Por tanto, tenemos esas casuísticas que estaba diciendo, ¿no? En función de cómo he hecho el tratamiento, hay muchas veces que ya se veía venir, ¿sí? Y si ha hecho un buen tratamiento, hay que trabajar mucho la parte emocional, porque levantar una adicción, una recaída, cuando se ha hecho un tratamiento, cuando hay implicación, cuando hay hay muchas veces que la parte emocional aquí hay que trabajarla muchísimo y ver realmente qué es lo que ha pasado, porque si realmente a lo mejor simplemente ha sido una situación puntual o qué es lo que hay detrás. Pero la parte emocional, cuando realmente hay mucha implicación y ya ha habido un buen tratamiento detrás, la parte emocional es la más importante. Genial. Blanca, hemos Sí, sobrepasado el tiempo. Muchísimas sí. gracias a ti, Muchas gracias a a todas todos. las personas que están escuchándonos. Y bueno, esperamos volver a contar contigo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós. Que vaya muy bien y muchas gracias a todos y a ti, Mariby. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.